Listo. Entonces, bueno, mientras que coloco el chat y toda esta cuestión, ¿qué fue lo que vimos la clase pasada? O sea, el jueves hace 8 días, literalmente. ¿Qué fue lo que vimos? No me acuerdo. Gordos. Profe, seguíamos viendo lo que era seno y coseno, creo. No, No sé, no eso recuerdo. lo vimos ayer, que fueron las Lo de funciones composición de trigonométricas. funciones. No lo hicimos con la corrección de la evaluación. Ah, bueno, sí tienes razón. Hace 8 días hicimos eso. Y hace 15. No, hasta ya no llega a mi memoria. Pero los apuntes sí. Pero que no es que tomemos Creo que que, digamos. creo que estuvimos algo de lo de la guía, profe, de que usted dijo, No, eso fue el si no estoy viernes. mal. La función Ah, sí, inyectiva. eso fue el viernes, sí. ¿Qué? ¿Qué dijeron por ahí? ¿Qué fue lo último que dijeron? La función inyectiva. Exactamente, Laura. Hablamos sobre funciones inyectivas y sobre las inversas de las funciones. Que la función inyectiva creo que ya se entiende mejor que una función inyectiva es que, bueno, una función solamente tiene una pareja, ¿sí? Para cada elemento del dominio hay un único elemento que le corresponde en el rango, ¿sí? Eso es función. Muy bien, Enarelva. Entonces, para la función inyectiva ahora pasa esa misma condición, pero al revés. O sea, una función inyectiva es... Ay, Laura, yo no te ignoré. Nunca te ignoro. Ay, Nunca ya. ignoro a nadie. A menos de que se me olvide. Ah, dice que no, profe, usted a mí me iba ignorando todo el tiempo. ¿Quién me habla? Ok, bueno. Se pasó, profe, Es usted la hoy está regaña, muy profe. pasadito. Bueno, entonces, ¿qué? Listo. Entonces, una función inyectiva tiene que cumplir esas dos condiciones. La primera, para que sea función, los elementos del dominio tienen que tener una única pareja en el rango. Y la segunda condición es precisamente que los elementos del rango tienen que eh, pues tener una única pareja en el dominio. Ok, entonces, ¿para qué me sirve una función inyectiva? La función inyectiva tiene que ver con la composición. Bueno, en primer lugar, sirve para referenciar funciones y tipos de funciones. Perfecto. Lo segundo es que cuando yo uno la función inyectiva a la composición de funciones, tengo algo que se llama la función inversa. Entonces, yo les decía la clase pasada. Venga, coloco esto. Un momento, por favor. Listo. Entonces, que habían ocasiones en las que a un X yo le aplico un F, una función, y tengo pues una respuesta. Pero que cuando le aplico otra función, como que se me devuelve al mismo elemento. Entonces, el ejemplo puntual que colocamos fue con el árbol genealógico, que decíamos de las paradojas que sucedían, que quién es la hija de mi mamá, quién es el hijo de mi papá, así, quién es la nieta de mi abuela, cosas así que... Ay, hijo de madre. Eh, entonces, en esas funciones pasa que el resultado, cuando le aplico una función a otra después, eh, pues me devuelve al elemento desde donde empecé. Entonces, pues, eso es como algo, ¿cómo se podría decir eso? Como extraño que sucede. Entonces, pues, la idea es analizar esas funciones. Decíamos que cuando se cumple esta propiedad, cuando se cumple la propiedad de que G devuelve otra vez a X a su mismo elemento, G se escribe como F a la menos uno, ¿sí? Y esto F a la menos uno es lo que conocemos como función inversa. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Todas las funciones tienen inversa? No. Solamente tienen inversa las funciones que son inyectivas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la función seno. Decíamos que la función seno es inyectiva o no es inyectiva. Entonces,
esta función de acá, la verde, seno de x, ¿esa función es inyectiva? Chicos, Profe, una pregunta. Te dime, diría dime. que sí, porque va de uno a menos uno y de menos uno a uno y así sucesivamente. Porque la inyectiva también se llama, ¿cómo? Uno a uno. De uno a uno, eso. Pero también a la vez creo que no. Pero no sé cómo explicarme. Mm, no sé, no sé. Dime tú. Ah, pues dejémoslo en que no es. No, no es. ¿No es? Bueno, ok. No es una función uno a uno. ¿Por qué? Porque si yo hago la prueba de la línea vertical horizontal, si la hago acá, si la hago acá, entonces pues hay muchos cortes. Entonces esos muchos cortes hace que la función sea función, pero no sea inyectiva. Entonces a esta función no le puedo sacar la inversa. El seno no tiene función inversa. Entonces listo. Vamos a hacer un ejemplo para hallar la función inversa de una función polinómica. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la función que tenemos? Vamos a colocar esta. Esta me gusta. Entonces tenemos f de x igual a x al cubo más 3. Como esto es forma de x a la 3, esa función tiene que tener o una forma así, más o menos, o una forma así, más o menos, ¿sí? Puede que puede que los bordecitos, los puntos de inflexión se llama eso, sean más pronunciados o menos pronunciados, pero pues más o menos tiene que tener esa esa forma. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para hallar la inversa de esa función es pues saber si sí se puede o no. Entonces, pónganme cuidado a esto. Como no tengo la gráfica, entonces tengo que utilizar álgebra para mirar si la función es uno a uno o no. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace? Voy a hallar f de x1. X sub 1. ¿Qué va a ser x sub 1? X sub 1 va a ser entonces x sub 1 al cubo más 3. ¿Sí? Y vamos a suponer que f de x sub 2 es igual a x sub 2 al cubo más 3. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en este momento? Cojo dos puntos de la ecuación cualquiera, de la función, perdón, cualquiera, x1 y x2. No les coloco un valor fijo, porque puede ser cualquiera, ¿sí? Pero yo en mi mente yo voy a suponer que este resultado es igual a este resultado. ¿Por qué? Porque si esos dos f's resultan ser el mismo, y x1 y x2 son distintos, entonces la función no es inyectiva. ¿Por qué no sería inyectiva? Porque para este mismo resultado, que es el mismo, por eso lo coloqué en color rosado, el mismo tendría dos parejas, la de x1 y la de x2. No sé, chicos, si me entienden eso o no me entienden, pero necesito saber si me están entendiendo o no para poder continuar. No. La verdad, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que lo estoy haciendo de esta forma. Acá sí, mejor. Tengo un x1 y un x2, ¿sí?
dos puntos cualquiera, los que a mí se me ocurran, cualquiera. Y yo estoy diciendo que la f de este punto es un número, pero que la f de este otro punto también es el mismo número. Esto que estoy tratando de hacer acá en la gráfica es lo que estoy escribiendo acá, ¿sí? De otra forma, lo voy a decir de otra forma. Hallé dos puntos distintos, x1 y x2, ¿sí? Pero yo voy a decir que f de x1 es decir lo mismo que f de x2, ¿sí? Esta condición de acá lo que me hace ver es que eso así, para dos puntos distintos hay una misma, tienen una misma pareja, ¿sí me entienden? Para dos puntos distintos tendrían una misma pareja. Si eso llega a ser verdad, la función no es 1 a 1. Porque para que la función sea 1 a 1, necesito que cada elemento tenga una única pareja, que no compartan pareja, ¿sí? No. ¿Y el resto? Creo que sí entendí. Explícanos por favor, Ángela. Que si tenemos un X1, bueno, es que no sé cómo explicarlo. Dale Que y yo te tenemos ayudo. dos, que tenemos, o sea, tenemos dos puntos y esos dos puntos solo pueden tener una sola pareja. O sea, una sola cosa que los una a los dos y por eso son iguales o algo así. Sí, es que lo que pasa es que van a pasar dos cosas. O estos dos son iguales, o estos dos son distintos, ¿sí? Si los dos puntos resultan ser distintos, la función sí es 1 a 1. Porque para elementos distintos x, tengo elementos distintos f de x. Pero si los dos resultan ser iguales, la función no es 1 a 1. Porque tendría una misma pareja para los dos. ¿Sí o no, chicos? O sea, les voy a ser sincero, chicos. A mí no me importa pasarme toda esta sesión hasta que ustedes lo entiendan. Yo no tengo afán de continuar porque este concepto es muy importante. Entonces, si no entienden, tranquilos, díganme que no entienden y yo se los vuelvo a explicar de otra forma. Profe, la verdad, yo tampoco entendí. Yo no Es que, entendí. mira, es como lo que hiciste con el diagrama sagital. Es como lo mismo. Ok, Es entonces, que no sé. Porque es que, digamos, cuando lo hiciste con las parejas del diagrama sagital, así sí entendí. Pero ahora ya no entendí. listo. Entonces, perfecto. Gracias por esa idea, Valentina. De pronto así podemos entender mejor. Entonces tenemos en el dominio x1 y x2. Yo x1 y x2 ya sé que son distintos, porque yo los tomo distintos, ¿sí? Porque si no, pues tomaría x a un lado y x a otro lado y ya. Pero por eso el número 1 y el número 2, porque son distintos. Como pertenecen al dominio de la función, tienen que tener una pareja en el rango, ¿cierto? Sí. Listo. F de x1 y f de x2. Si estos dos elementos de acá, resultan ser distintos, pues la función es 1 a 1. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene una única pareja. ¿Hasta ahí bien? Sí. Sí. La otra opción... Dime. Ok, listo, perfecto. La otra opción que puede pasar es que estos dos números sean iguales. ¿Sí? Si estos dos números son iguales, pues me basta solo con escribir uno de ellos, pues porque son el mismo. Pero ahí la función es 1 a 1 o no.
No. No es 1 a 1. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero comprobar. ¿Listo? Y yo como hallo los que están en el rango, ¿cómo sé si son iguales o no? Ese Porque es si el... los que están en el dominio son los que cojo yo y los Sí, del rango ya no sé. listo, perfecto. Ese es el paso siguiente. Pero para hacer el paso siguiente necesito que entiendan lo que quiero hacer. Entonces la pregunta es, ¿entienden lo que quiero hacer? Hallar los números de rango. Sí, mirar si son iguales o no. Ok. Perfecto. Ahora sí, voy a decir cómo los hallo. Vuelvo y pregunto, chicos, ¿sí me están entendiendo o no? Porque si no, pues se me pierden y no es la idea. No quiero que se me pierdan, quiero que entiendan. Entonces, ¿sí me van entendiendo o no? No, no, señor. Ok, ¿alguien más? Michael dice que más o menos y yo ya entendí. Listo, ok. Entonces, Laura, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer entonces el otro paso. Y si no me llegas a entender, vuelvo y explico el concepto. ¿Listo? Bueno, profe. Perfecto. Entonces, bueno, ya sabemos entonces van a pasar dos cosas. O esos dos son iguales o son distintos. Voy a suponer que son iguales. Si estos dos son iguales, fx1 y fx2, entonces yo tengo que x1 al cubo más 3 es igual a x2 al cubo más 3. Utilicé una igualación. ¿Cuál igualación hice? Pues si esto es igual a esto y esto es igual a esto, entonces no hay de otra sino que esto sea igual a esto. Des en cuenta, x1 a la 3 más 3 es igual a x2 a la 3 más 3, ¿sí? Perdón. Entonces eso es lo que hago. Me perdí ahí. ¿Cómo lo ponía? Voy a intentarlo hacer con este diagrama. Mira, f de x1 es lo mismo que f de x2, ¿no? Yo voy a suponer que son los mismos. Pero f de x1 es igual a x1 a la 3 más 3. Pero por otra parte, f de x2 es igual a x a la 2, x sub 2 a la 3 más 3, ¿sí? Esto de acá que hice en color Sí. como café es exactamente lo mismo que está acá arriba, ¿sí? Sí. Entonces, yo hago caso omiso de esto y uno esta partecita de acá con esta partecita de acá. O sea, como por decirlo de alguna manera, borramos el f de x y nos concentramos solo en las operaciones. Por Algo decirlo de así, alguna algo manera. así. Porque yo estoy suponiendo que son las mismas. Entonces, igualo eso. Los igualo. Y me da lo que está de color fucsia. Lo que está de color triana, ¿sí? Entonces, x1 más 3 es igual a x2 a la 3 más 3. Bueno, y toda esta cuestión. Y acá empiezo a hacer operaciones algebraicas. Este 3 se me va con este 3, ¿cierto? Porque en un lado está el 3, en el otro está el 3, entonces pues los quito. Entonces, ¿cómo me queda? X sub 1 a la 3 es igual a x sub 2 a la 3. ¿Sí? Entonces, como a un lado tengo la misma operación que al otro, pues les quito, les cancelo el cuadrado, el cubo, perdón. Entonces me queda que x1 es igual a x2. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso, chicos? En primer lugar, ¿me entendieron acá el proceso algebraico que hice? ¿Las operaciones que hice o no? Sí, profe, ahora sí. Es que Sí. Excelente. ah, estaba reconfundida, profe, pero ya la entendí. Ok, Gracias. Gracias, profe. perfecto. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tengo dos elementos del dominio, del rango, perdón, iguales, la única forma de que esos dos elementos del rango sean iguales es que los elementos del dominio sean iguales. ¿Cómo así, profe? No entiendo. Habíamos dicho que x1 era distinto a x2, ¿sí?
pero que tenían una misma imagen. Así se llama la imagen. O sea, el mismo elemento ahí en el rango. Entonces tengo acá mi dominio, tengo mi rango. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho que si pasaba esto, la función era inyectiva o no era inyectiva. Que no era inyectiva, profe. ¿Cierto? No era inyectiva. Pero entonces resulta que nos pusimos a hacer todo este proceso y ¿a qué llegamos? A que x1 era igual a x2. Como x1 es igual a x2, yo puedo borrar a este y borrar a este. Y la pregunta es, ¿la función ahora es 1 a 1 o no es 1 a 1? ¿Eso no uno? Sí es 1 a 1. O sea que ya descubrimos que esa función cúbica sí es 1 a 1. Mejor, peor, igual. Mejor, profe. Listo, súper. Pero entonces hasta ahorita vamos en una partecita del ejercicio. Hasta ahorita solamente sabemos que la función sí es 1 a 1. Pero el ejercicio no me pedía eso. El ejercicio me decía es que le hallara la inversa si puedo. Como es 1 a 1, sí le puedo hallar la inversa. Pónganle cuidado cómo se halla. Yo f de x lo puedo escribir como un y, ¿cierto? F de x es igual a y, ¿no? Entonces, esta ecuación yo la puedo escribir de esta forma. Y es igual a x a la 3 más 3. Duván, sí. Una función cúbica del orden es x a la 3, después x a la 2, después x a la 1, después x a la 0. ¿Sí? Esta función también es cúbica porque esto es lo mismo que escribir más 0x a la 2. 0x a la 2, ¿cuánto es? 0. Entonces ahí también está mi x al cuadrado. 0x al cuadrado. No sé si me entiendes, Duan. Perfecto, excelente. Me gusta que hagan esas preguntas porque cuando ustedes me preguntan esas cosas, se nota que les interesa la clase, entonces me llenan de ánimo. Entonces, súper. Listo. Entonces tenemos y igual a x a la 3. Para hallar la función inversa, yo lo que tengo que hacer es despejar la otra ecuación, la otra incógnita. O sea, en este momento tengo la y despejada, ¿sí? Ahora lo que tengo que lograr es dejar la x sola. Entonces vamos a intentar hacer eso. Entonces, y menos 3 es igual a x a la 3, ¿sí? Y menos 3 es igual a x a la 3. Ese 3 que estaba sumando positivo pasa al otro lado como negativo. Listo. ¿Qué otra operación le falta a la x para que quede sola? ¿Qué le quito a la x para que quede sola? Toca despejarla. Listo. ¿Cómo despejo ese cubo? X, primero se despeja, bueno, primero para despejar la 3 se despeja X. No, ¿o sí? Una pregunta. Ese 3 ¿qué está haciendo? ¿Qué operación está haciendo el 3 con la x? Este de acá. ¿Qué operación está haciendo? Está multiplicando, profe. Multiplicando. No, o sea, sí, pero no es específicamente lo que está haciendo. O sea, ¿qué significa ese x a la 3? ¿Qué es lo que ¿Dividiendo? significa? Dime. Dividir, ¿no? No. No. No sé. X a la 3 está elevando a la potencia. Muy bien, Laura, excelente, está elevando, perfecto. ¿Qué es lo contrario de elevar a la potencia? ¿Cuál es la función contraria? Bueno, la operación contraria a elevar a la potencia. Raíz. La raíz, en este caso la raíz cúbica. Entonces, la raíz cúbica de y a la 3, de y menos 3 es igual a x, ¿sí? Entonces ya logré despejar mi x. Finalmente, lo que yo hago acá son dos trucos. Como yo lo que quiero generar es otra función nueva, entonces en vez de x coloco y en vez de y coloco x. O sea, 3 raíz de x menos 3 es igual a y.
¿sí? O sea, dése cuenta que acá, de este paso a este paso, lo único que hago es No intercambiar entiendo los... nada de ese profesor. Ay, ¿cómo así que no entiendes? ¿En dónde te Profe, perdiste? perdón, yo pensé que lo tenía silenciado. No, qué boleta. Pero de verdad, ¿en dónde se perdieron? Me perdí en dónde salió la raíz. Eh, Ahí. ¿Alguien que por favor me ayude en ese pedacito? ¿Por qué fue que colocamos la raíz? Porque elevar es igual a raíz, algo así. Sí, exactamente. Lo que pasa es que mira, ¿Cómo acá, así? La operación inversa al elevar o a la potencia es la raíz. sí, Entonces, cuando necesito quitar ese 3 tengo que poner la raíz sí, cúbica sí, del número de arriba. exactamente. Y ya es lo mismo abajo. Exactamente. ¿Listo? Ok. Entonces, después de ahí, lo único que hice fue, eso sí es una trampa, eso no es matemáticamente, sino para escribirlo mejor, las y las convierto en x y las x las convierto en y, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué hago eso? Porque resulta que y es igual a f de x, entonces esta partecita de acá, yo la puedo escribir así, y es igual a la raíz cúbica de x menos 3, ¿sí? Pero y es f de x, ¿no? Entonces, f de x es igual a la raíz cúbica de x menos 3, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer yo con todo ese reguero de cosas que hice? Mi función original era f de x, ¿sí? Bueno, para que no se confundan, voy a colocar acá no f de x, sino g de x, una segunda función. Esto es g de x, ¿sí? Listo. Entonces, a partir de esa función, demostré que era inyectiva, con todo ese proceso raro que les dije, y después empiezo a despejar y obtengo esta segunda función, ¿sí? Esa función es la inversa de f de x. O sea que otra forma de escribir esto no es no colocando g de x, sino en lugar de g de x puedo colocar f a la menos 1 de x, ¿sí? Porque ahora menos uno. Porque así se define la función inversa. Ah, ok. ¿Listo? Es otra función distinta, pero entonces, bueno, voy a borrar entonces este pedacito de acá para hacer la composición de funciones y vamos a mirar qué pasa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así la composición de funciones? Quiero que me ayuden con esto. ¿Cuánto es f de f a la menos 1 de x? ¿Quién me ayuda a componer eso, por favor? ¿Cuánto da eso? Si quieren, hagámoslo todos juntos. Me van diciendo los pasos y yo los voy escribiendo acá en el tablero. Bueno, en la cosa esa. ¿Cómo era? ¿Cómo era? O sea, lo que tenemos que hacer es componer f de f a la menos 1 de x. Acuérdense que f de x es esto y f a la menos 1 de x es esto. Sería F, profe. ¿Y cuál va primero? Díganme ustedes cuál va primero. ¿Va f o f a la menos 1? F menos 1. Excelente. A la menos 1. O sea que acá en vez de f a la menos 1, ¿qué coloco? F. Sí, raíz Pues ahí cúbica. sería menos 3, ¿no, profe? X menos 3. Listo. ¿Qué fue lo que hice? En vez de f a la menos 1 de x, coloqué eso. Y f de raíz cúbica de x menos 3. Listo. Ahora, ¿qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Puedes solucionar la raíz. No, Entonces,
Entonces, Se pone el f de x directo sí, pero f de x a qué es igual. a x al cubo más 3. Sí, x al cubo más 3, ¿cierto? Eso es f de x, ¿sí o no? Sí. Pero yo no estoy hallando x. Yo estoy hallando es qué? Yo estoy hallando es todo esto, ¿sí o no? Entonces es En vez de x, raíz entonces yo coloqué cúbica todo de eso. x menos 3 al cubo más 3. Raíz cúbica de x menos 3 al cubo más 3. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí. Profe, ahí se cancela el potencial, ¿no? La potencial. Excelente, Duan. Entonces, la raíz, uy, madre, la raíz cúbica con el 3 se me cancelan. ¿Qué me queda? X menos 3 más 3. ¿Sí o no? Sí, pi. ¿Y entonces cuánto es eso? Hay que despejar la X. Toca agrupar términos semejantes. O sea, Eso da x. eso da x. Por ese motivo es que esas dos funciones son Menos inversas. 3 más 3 y 0. ¿Sí? Entonces dese ¿Verdad? cuenta que si yo cojo y compongo esas dos funciones, me da como resultado otra vez el mismo elemento desde el que partí. Eso es lo interesante de las funciones compuestas y de las funciones inversas compuestas. ¿Ya entendemos mejor este concepto o todavía no? Sí, señor. Listo, perfecto, muy bien. Sí, gracias. Listo. Entonces, finalmente voy a aprovechar acá el GeoGebra, aunque después cuando volvamos al colegio tengo que hacer un trabajo con ustedes para graficar funciones, pero eso lo hacemos después. Por el momento voy a aprovechar que el GeoGebra lo hace automáticamente y lo hacemos pues acá automáticamente. ¿Listo? Entonces, x al cubo más 3. Entonces, ¿yo cómo lo hago? X al cubo, x al cubo más 3. Enter. Esta es la gráfica de f de x más 3. X a la 3 más 3. Está azul. ¿Listo? Esa es la gráfica. Ahora voy a graficar la otra. O sea, SQRT. Ay, no, mentiras. No puedo hacer eso. Porque SQRT es la raíz cuadrada. Pero yo no quiero raíz cuadrada. Yo quiero ir raíz cúbica. Entonces póngale cuidado a lo que hago. Todo lo que está dentro de la raíz lo dejo en paréntesis. X menos 3. X menos 3, ¿sí? Y esto lo elevo a la 1 tercios. ¿Sí? X al cubo. F de x es igual a raíz cúbica de x menos 3. Si yo le doy enter, pues me da esta función cuadrática. ¿Listo? Ay, Dios mío, ¿ahora quién entró? ¿Ustedes conocen a...? No, no creo. Entonces... ¿Ya se sale? ¿Ya se ¿A sale? quién? No, no voy a decir ni siquiera eso, porque pa' qué. Entonces necesito borrar. Profesor, pero espera. Dime, Ya dime. no entendí. O sea, yo entendí hasta pues el proceso algebraico, ¿Listo? pero ya para hacer las gráficas ya no entendí. No, por eso les digo, vale. Las gráficas, eso tenemos que hacerlo, pero después... no, ya sé cómo solucionar eso. Yo les voy a dejar una tarea después. Ahí miro cuándo. No, ya sé qué hacer. Mañana hablamos sobre ese tema. Para que sepan cómo se grafican esas funciones. ¿Listo? Por el momento, como no hemos visto Ok. eso, pues solamente le digo al GeoGebra que las haga. Y el GeoGebra me saca esas gráficas de una vez. Sin yo necesidad de hacer los procesos. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces tengo la gráfica azul, que es x al cubo más 3, y la gráfica anaranjada, que es la raíz cúbica de x menos 3. Chicos, necesito que me digan, ¿qué ven de esas dos gráficas? ¿Y ambas pasan por 3? ¿Ambas pasan por el 3?
o sea, yo entiendo lo que me quieres decir, pero necesito que amplíes tu Que ambas son respuesta. inyectivas. ¿Ambas son inyectivas? Ok, sí. Bueno, excelente. La función inversa de una función inyectiva tiene que ser inyectiva. Excelente, eso es un teorema. Entonces, súper. ¿Qué más ven? ¿Qué más ven? Mm, que digamos en la azul la curva está hacia la parte derecha y en la roja la curva está hacia la parte izquierda. Ok, perfecto. Chicos, se me va a ¿Debemos desconectar. volvernos a conectar? Sí, 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 ahorita se vuelven a conectar. Mientras tanto, ¿qué más ven? El punto de intersección, profe. ¿Cuál será el punto de intersección? Hay dos. 3. Bueno, el punto de intersección de qué con qué. Que está el menos 1,5. Hola. Hola. Bueno, entonces, ¿cuántos habíamos conectados ahorita? Habíamos 6, 16, Uy, qué 18 y la cara. mitad 18, 10. Listo, perfecto. Continúo con la clase. Entonces, Duban, ¿qué estabas diciendo? ¿Que los puntos de intersección qué? Ah, pero sí, se está conectado. El menos 1,5. Menos 1,5. Miremos el punto menos 1,5. Menos 1,5 es este punto de acá. Esto es El menos punto de 1,5. intersección es pi. ¿Cómo? El punto de intersección no es pi. ¿Tú estás refiriéndote a este punto? No, a este. Ah, espere. Acuérdense que ustedes pueden anotar si quieren acá en la pantalla. A este. A este. Ese, pues miremos a ver cuál punto es. Ok, miremos a ver cuáles puntos son. Entonces, C y D. Entonces coloco esos puntos en GeoGebra y le doy clic secundario y me dicen que es menos 1,44 y menos 1,44. Eso es más o menos, yo creo que es como la raíz cuadrada. Raíz de 2. Algo así, listo. Ok, listo. Ah, bueno, entonces tenemos estos dos puntos. Entonces me imagino que también tengo esta intersección. Creo que alguno ya me dijo que acá también estaba esta intersección. ¿Qué más vemos en ese? ¿Qué más vemos en esa gráfica? En esas dos gráficas. ¿Algo más en común? Profe, que, o sea, entre las dos se intersecan. O sea, este punto de acá, ¿no? Sí. ¿Ese Sí, punto el que cuál le es? he señalado ya ahorita. Ok, sí, sí, tienes razón. Este punto es menos 1,67 menos 1,67. ¿Qué significará eso? Pues amigo, Ale, Sí. ¿Alguno de ustedes, chicos, me puede decir qué es una simetría? Una secuencia que va con puntos, profe. ¿Una simetría es eso? No sé, pero simétrico me suena como algo igual. ¿Como igual? Ok. Sí. ¿Alguien más? que las gráficas son lo mismo, profe. ¿Son lo mismo? No sé, ¿alguien más quiere decir algo? Que el tamaño y la posición es la misma. Profe, ¿cuál es la Correspondencia de pregunta? posición, forma y tamaño. Sí, algo así. Aunque eso parece sacado de internet, pero bueno. No importa, no importa. Yo no me pongo bravo si lo buscan en internet porque no estamos en un quiz. La Entonces, gracia es participar. sí, esa es la verdad. Entonces, bueno, hay dos tipos de simetría en el plano cartesiano. Simetría central, simetría axial, ¿sí? Respecto a un punto, una línea o un plano. Excelente, Michael.
Wikipedia tiene toda la razón. Entonces, la simetría es, digamos, lo que hace nuestro cuerpo. Que si nosotros cogemos la mitad de nuestro cuerpo, pues la parte izquierda del cuerpo es igual a la parte derecha, ¿no? Distinto a que si cogemos y hacemos un trazo horizontal, perdón. Pues ahí sí la parte superior del cuerpo no es igual a la parte inferior. Aunque hay gente que tiene cara de... No, mentira. Entonces, esa es la simetría. Digamos, en este caso, ¿cómo se, digamos, si fuese igual que el cuerpo de que lo partimos a una mitad y se ve la mitad totalmente simétrica? Sí. Aquí en donde no lo partiríamos ni vertical ni horizontal, sino en un punto diagonal. Vamos a mirar. Voy a hacer esta recta. ¿Alguien me puede decir qué pasa ahí? Porque si hacemos eso, es como si la línea fuese un espejo, Sí, porque la curva está exactamente alineada, sí, exactamente hacia el mismo lado, pero pues como igual que un espejo, una está hacia la derecha y la otra va hacia arriba, pero viene la misma curva, parte del mismo número y hacia abajo tienen otra vez como la misma forma de trompo y sale en punta. sí. Es como lo mismo. Ok. Alguien dice, bueno, Valentina, pues ahí esa analogía que hace es como muy válida con respecto a la simetría axial, se llama esta, con respecto a una recta. Es como si la recta fuera un espejo. ¿Hay alguien que diga todavía, no, profe, yo no veo ese bendito espejo por ninguna parte? ¿Hay de pronto alguien que me diga eso? Diga, no, yo no veo ese espejo, yo no veo por qué son iguales. Eso significa entonces que todos ven ahí la simetría del espejo, ¿sí? ¿Sí lo ven todos o no? Bueno, solamente para despejar dudas, voy a hacer esto. Voy a hacerle un recorte al trompo, como dice Valentina, que hicimos. Voy a copiarlo y lo voy a pegar acá. Listo. Póngale cuidado a lo que voy a hacer. Control V, ¿cierto? ¿Por qué pegarlo acá en PowerPoint? Porque el PowerPoint me permite una herramienta que se llama rotar. Miren lo que pasa cuando roto esta recta. Voy a tratar de dejar esa recta negra lo más horizontal que se pueda. Díganme qué pasó ahí, chicos. Todo es igual, profe. Es igual, ¿sí ve? Yo Entonces, también lo veo igual. Profe, que las curvas son diferentes. ¿cómo así, Camila? Espejo. Excelente. No, nada, profe, es que. No, nada, profe, lo hace. Ok. Muy bien, Ana. Te felicito. Espejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ese motivo es que estas dos funciones son las inversas. Porque si se acuerdan que al final nos daba X, que al final de la respuesta nos daba X, la solución. Sí, profe. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer la composición de estas funciones. O sea que voy a decir que Y es... Bueno, antes de eso, para que vean que no hago trampa. Voy a quitar esta recta. ¿Listo? Y para finalizar la clase voy a hacer Y igual a ¿qué? A f de g de x. O sea, voy a hacer... Ay, venga, sí. Creo que lo puedo hacer. Venga, a ver si lo puedo hacer. Y es igual... Ay, mi madre. Y es igual a g de h de x. ¿Qué figura me formó el GeoGebra? Una función lineal. Una función lineal. Póngale cuidado. Voy a quitar g de h de x. Y la voy a volver a colocar. ¿Cuál
función lineal es la que me hace la composición de esas dos funciones? ¿Cuál? ¿Cuál, chicos? ¿Puedes volver a repetir? Es que yo les decía, miren, acá hice P y P es G de H de X. O sea, hice la composición de las dos funciones. ¿Sí? Cuando hice la composición de las dos funciones, ¿qué figura geométrica se me formó en el plano cartesiano? Un triángulo. ¿Un triángulo? ¿Cuál Sí, triángulo? dos triángulos. ¿Cuáles triángulos? El de D con F y F con C. El de... Ah, ya, ok, listo. Este. Y este. Ya veo. Y ahora se forma un cuadrado. Esto no se los he dicho a ustedes, chicos, se los digo de una vez. Las figuras geométricas no solamente son triángulos, cuadrados, rectángulos, no son solamente esas. Una línea recta también es una figura geométrica. Y esas funciones también son figuras geométricas. Esas curvas, ¿listo? O sea, ahí la figura geométrica que se me forma es la recta. Esa recta que vimos que era el espejo. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, chicos. Voy a dejar hasta ahí la clase porque ya se nos acabó el tiempo. Pero bueno, nos vemos mañana, ¿listo? Ok. Chao, juiciosos. Que estén Profe, bien. te Chao. cuidas. Bueno, igual ustedes. Chao. Uy, profe, ¿sí vio esos mensajes? Sí, pero creo ya tengo un par de sospechosas de quiénes sean. Entonces voy a hablar con Berenice de eso. Chao, chicos.